Hola, ¿qué tal? 12 de marzo del 2020. Nuevamente aquí conversando contigo. ¿Te acuerdas que la semana anterior cerramos la serie de videos que tienen que ver con los procesos de enseñanza en una secuencia didáctica? Y hablamos de los procesos de enseñanza declarativos factuales, declarativos conceptuales, de los procesos de enseñanza procedimentales operativos y procedimentales ejecutivos. En esta ocasión vamos a hablar de los procesos de aprendizaje. Tú que quieres ser un maestro, bueno, debes saber que lo más relevante que hace un maestro no es enseñar. Lo más relevante que hace un maestro es provocar que los otros aprendan. Porque cuando un maestro se dedica a exponer y enseñar y se despreocupa de que los aprendices adquieran el conocimiento o la habilidad, se olvida del objetivo de aprendizaje, pues ese profesor dista mucho de ser maestro, ese docente dista mucho de ser maestro. Lo importante es que los aprendices adquieran los conocimientos y las habilidades en el nivel de dominio establecido por los objetivos. Claro, después veremos que se debe evaluar ese conocimiento en ese nivel de dominio. Regularmente los profesores o docentes que enseñan mucho, pero no facilitan procesos de aprendizaje, hacen los ajustes en las evaluaciones para justificar que que los estudiantes consiguieron y lograron el nivel de aprendizaje establecido en los objetivos. Y muchas escuelas también no son así. Aunque los estudiantes no hayan adquirido los conocimientos ni las habilidades en el nivel de dominio, pues para justificar que la escuela y los profesores hicieron el trabajo adecuadamente, pues entregan los diplomas y las constancias y los certificados a los estudiantes. Pero hoy te voy a hablar de que si tú que quieres ser un buen maestro, quieres ser un buen maestro, bueno, pues el tema está en que te debes ocupar de los procesos de aprendizaje. Oye, ¿y dónde se desarrollan los procesos de aprendizaje? ¿Cuál es el escenario de los procesos de aprendizaje? No, no es el salón de clases, no es tu pizarrón, no, el escenario no son los cuadernos, el escenario de los procesos de aprendizaje no son las computadoras ni estos equipos electrónicos, no. Los escenarios de los procesos de aprendizaje están en la mente, en el corazón y en el ser de cada aprendiz. Así que los procesos de aprendizaje se desarrollan allí, en la mente, en el corazón y en todo el ser de cada aprendiz. Así que cuando tú desarrollas procesos de aprendizaje en los aprendices, utilizas el aula, utilizas los cuadernos, utilizas los equipos, pero como instrumentos, como medios, para que se detonen los procesos de aprendizaje en el interior de tus estudiantes. Esto es fundamental, porque si nos enfocamos a crear un aula muy bonita y pegar estampas y rotafolios por todos lados y que los niños las vean o los jóvenes elaboren rotafolios o expliquen, lo importante no es lo que está afuera, lo importante es lo que sucede dentro, en la mente y en los corazones de cada uno de los estudiantes y después el nivel de profundidad con lo cual eso impacta. Lo importante es no que el equipo esté muy bonito, que los laboratorios estén llenos de utilerías. Lo importante es lo que sucede en el ser del aprendiz, las habilidades que desarrolla con esas utilerías. Por eso tú puedes ver que hay muchos profesores que tienen todo un equipo, todo un instrumental, y otros profesores que tienen aulas muy modestas, laboratorios muy modestos, y sin embargo, los equipos con aulas modestas, precarias y a veces incompletas, preocupándose más por el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, tienen mejores resultados en el aprendizaje de sus estudiantes que aquellos docentes o profesores que se centran en el laboratorio, que se centran en los utensilios y se olvidan
del proceso de aprendizaje que ocurre, que acontece en la mente, en el corazón y en el ser, en las habilidades de sus estudiantes o aprendices. Así que debemos tener en cuenta nuevamente que existen, digamos, 4 objetivos o 4 niveles de aprendizaje, 4 objetivos, 4 tipos de objetivo, 4 tipos de niveles de conocimiento a adquirir. Ya decíamos que el estudiante puede adquirir un aprendizaje declarativo factual, es decir, declarar, decir las cosas, enunciarlas al pie de la letra. Eso es lo que él debe hacer al final del proceso de aprendizaje. Pero, ¿de qué debe tratar el proceso de aprendizaje para que el estudiante consiga ese resultado? Pues muy simple. Tenemos que captar los profesores 3 elementos como mínimo. Puede haber más, pero 3 elementos. El primero es su atención. Pero no su atención que te esté mirando, no. Su atención mental, que se ocupe de hacer, de pensar, de elaborar intelectualmente o manualmente, pero con atención. Porque puede estar haciendo las cosas con un porcentaje de atención muy bajo y entonces no va a darse el proceso de aprendizaje con los debidos resultados. Entonces lo primero que hay que procurar es captar su atención. Lo segundo, captar la atención pero con motivación, es decir, que no nos dé una motivación, porcentaje de motivación parcial, sino total, si es posible absoluto, que toda su atención esté en el proceso mental, en el proceso emocional y o en el proceso motriz que está desarrollando en laboratorio, de tal forma que con la atención captada y con la motivación podemos empezar a detonar el proceso de aprendizaje en la mente, en el corazón y en el ser del estudiante. Pero falta un tercer componente como mínimo, la memoria. La memoria. Es bien cierto que cuando captamos la atención podemos captarla con un recuerdo y conectar ese recuerdo con un concepto, con una idea, con un color, con un sonido nuevo. Pero la memoria es fundamental porque después también vamos a motivar para que el chico recuerde si va a ser un conocimiento o domine si va a ser una práctica motriz, domine ese ejercicio, lo habitúe de tal manera que se quede con un nivel de dominio apropiado de acuerdo a como se señaló en el objetivo, que quede ese nivel de aprendizaje así. De tal forma que en el nivel declarativo factual la persona debe, después de su proceso de aprendizaje, declarar al pie de la letra lo que se le está mencionando. Pero te recuerdo que es previo capturar su atención, convocar su motivación y sus emociones en el objeto de aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, y así conseguir que se quede guardado en la memoria como anclado con determinados sonidos, colores y palabras. Bueno, en todos los niveles de objetivos y niveles de aprendizaje que trabajes como maestro, necesitas captar la atención, convocar la motivación y las emociones y impregnar, grabar en la memoria el nivel de dominio que quieras con los estudiantes. Pero ahora vayamos a cómo enseñar el nivel declarativo conceptual. Aquí no queremos que repita las cosas al pie de la letra, sino que nos explique, nos argumente, que nos declare con sus palabras, que nos argumente, que nos proponga el hecho, el evento, la definición, la situación, el concepto. Por eso se llama declarativo conceptual, porque con sus propias palabras vamos a hacer que él nos explique, nos describa el concepto de acuerdo al nivel de dominio establecido
en el objetivo. Sí, tenemos que elaborar material didáctico, generar situaciones, lecturas, videos, diálogos, discusiones, debates, como parte de este proceso para captar la atención, convocar a la motivación y a las emociones y generar improntas y anclajes de los conceptos fundamentales. Y entonces ya podríamos obtener los dos niveles declarativos, el factual y el conceptual. Igualmente, para los niveles procedimentales, es decir, para aquellos objetivos que pretendan que la persona o el aprendiz al final del objetivo haga algo con determinado nivel de dominio, entonces tenemos que llevar al aprendiz a que lo haga de manera reiterada, que lo haga por etapas. Por ejemplo, si vamos a pretender que lea un artículo, entonces, y que al final del proceso de aprendizaje lee el artículo con determinado nivel de dominio y con determinada lectura de comprensión, entonces tendríamos que provocar, nuevamente convocamos a la atención, convocamos a la motivación para que memorice, para que capte, para que guarde, pero tenemos que dividir ese hacer, por ejemplo, desde que podemos pedir que haga un examen preliminar de la lectura, y en ese examen preliminar que identifique las palabras que él no comprenda, que no entienda, que vaya al diccionario. Si observas, ya le estamos pidiendo que haga algo, que ponga su atención en algo. Ya que es un examen preliminar de lectura, podemos decirle ahora hay que formularnos preguntas acerca de la lectura. Si te fijas, es otra etapa del hacer formular preguntas. Después le podemos decir, ok, ya tiene las preguntas principales que le va a hacer a la lectura. Muy bien, ahora sí, hay que ganar información mediante la lectura. Hechas las preguntas, vámonos enfocados a encontrar las respuestas en la lectura. Y entonces ganamos información mediante la lectura. Después, ya que obtenemos las respuestas a las preguntas, entonces podemos decir, para que lo comprenda, ahora voy a repetir las preguntas y voy a hablar las respuestas. Hablar para confirmar. Y reviso que la pregunta que hice haya sido respondida y que yo tenga el concepto de acuerdo a lo que leí. De tal forma que ya hice cada una de las etapas como un ensayo previo a mi ejercicio final. Y finalmente, ya puedo integrar todo el proceso. Ya dividí el proceso en estas etapas: examen preliminar, formular preguntas, ganar información y después hablar para verificar si comprendí. Bajo esta perspectiva, entonces, ya se concluye el proceso de aprendizaje y ya se obtiene un nivel de comprensión de esa lectura. Pero ojo, como lo que pretendemos es desarrollar un objetivo procedimental operativo, vamos a hacer este proceso 3 veces, 4 veces, 5 veces, las veces que sea necesaria, o es más, en todas las clases vamos a repetir este proceso 5 o 10 minutos, desde con unos párrafos, con 2 o 3 párrafos, pero siempre lo vamos a hacer de la misma manera para que se vaya formando un dominio, un hábito, de tal forma que la persona tenga, el aprendiz tenga ese dominio, ese nivel de dominio, ese objetivo al nivel operativo, procedimental operativo, que siempre lo haga con ese nivel de expertise. Siempre cuando enfrenta una lectura, la revisa, examen general, revisa las palabras que no conoce, las investiga, formula preguntas, después gana información mediante la lectura y después habla para confirmarlo. Si siempre lo hace así, adquiere ese hábito, ese dominio procedimental operativo tal cual debe de hacerse, sin agregarle, sin aumentarle, porque así es. Pero ojo, nuevamente, se captó su atención, se convocó a su motivación y a sus emociones y se repitieron en determinadas ocasiones los ejercicios con diferentes lecturas, con diferentes extensiones, pero los mismos ejercicios para conseguir el objetivo, que era lograr un dominio procedimental operativo. Bueno,
este ejemplo es para que se genere un proceso de aprendizaje en ese nivel. Pero oye, ¿qué sucede si queremos generar un proceso de aprendizaje en un nivel procedimental ejecutivo? Es decir, que nuestro objetivo esté determinado o esté diciéndonos que el estudiante al finalizar el proceso de aprendizaje debe tener un dominio procedimental ejecutivo respecto de algo. Es decir, por ejemplo, recuerda que procedimental ejecutivo es que resuelva un problema o resuelva un reto que se le plantee. Entonces ya no se le da un método como en el procedimental operativo, se le da un problema, se le plantea un reto donde el estudiante tiene que utilizar los métodos, las herramientas que ha adquirido para resolver el problema o para enfrentar el reto. Entonces, oye, ¿cómo voy a convocar su atención para eso? Es decir, debe captar su atención el reto o debe captar su atención el problema, lo principal. Porque si le pongo algo que no capture su atención, pues de ahí va a hacer las cosas por requisito y podrá hacer la actividad y darte un resultado, pero en su mente, en su corazón y en su ser no hubo un resultado de aprendizaje. Simplemente aprende a cumplir con requisitos, pero el aprendizaje no se da. Por lo tanto, tenemos que buscar un reto o un problema que capture su atención. Aquí está el arte del maestro, que debe conocer a sus estudiantes y plantear problemas, elaborar retos que estén asociados con su estilo de vida, con sus gustos, con sus problemas, con las situaciones de su contexto, de tal forma que cuando el maestro se los plantee, capte su atención y el chico diga, a ver, eso es para mí, yo quiero jugar con eso, yo quiero trabajar con eso. Ah, venga. Si capta su atención, convoca sus emociones, convoca su motivación, entonces el chico va a empezar a traer de su memoria de largo plazo, a utilizar las habilidades y los procedimientos que tiene para resolver el problema o para enfrentar el reto. De tal forma que puede ser un reto, ¿sabes una cosa? Un reto periodístico, un reto científico, un reto escolar, o hay que resolver un problema de la familia. Si son adolescentes, puedes ponerle problemas que tienen los adolescentes, que les preocupen realmente, porque al maestro le puede preocupar mucho la educación en la salud, como son las drogas o la salud sexual, pero si al muchacho eso no le importa, entonces estamos desfasados. Pero si, por ejemplo, le pones un reto de matemáticas asociado con la música que le gusta, asociado con el tipo de baile que le gusta, o los efectos de la salud en los bailes, cómo se afectan, cómo se pueden cuidar, o el cuidado del sexo cuando se van a los bailes, o la vida en los antros, y retos asociados con lo que ellos tienen, o si son estudiantes de un nivel profesional, bueno, pues puedes engancharlos desde las situaciones profesionales que ellos están manejando, que están trabajando, de tal forma que el reto para que tú generes el escenario de aprendizaje, ojo, te recuerdo, el escenario de aprendizaje no es un aula muy linda, muy bien organizada, ni un pizarrón, ni un maestro muy capaz. El escenario de aprendizaje está en la mente, en el corazón y en el ser de cada estudiante. Y ahí es donde tú debes provocar el proceso de aprendizaje. Debes hacer que inicie, que se desarrolle y que concluya con un resultado de aprendizaje similar al solicitado por el objetivo de aprendizaje establecido previamente. Estimado amigo, pues como te das cuenta, ser maestro no solo es enseñar, principalmente es provocar los aprendizajes. Si un maestro no provoca aprendizajes, podrá enseñar como un artista que enseña, como una vedette enseña, como un pintor enseña sus pinturas, como un poeta enseña su poesía, como un cantante enseña su música. Pero el maestro debe conseguir que el aprendiz
en su mente y en su corazón desarrolle procesos de aprendizaje que al final obtengan un resultado similar al establecido en el objetivo previo. Espero que te sirva esta distinción entre lo que son los procesos de enseñanza, que están a cargo del maestro, y los procesos de aprendizaje, que los debe detonar el maestro, pero que están a cargo del estudiante. Oye, pero el estudiante es el responsable. Sí, sí es responsable. Si él no lo hace, uno no lo puede hacer por ellos. Pero el maestro es el que capta la atención. No hacia el maestro, sino al objeto de aprendizaje. El maestro es el que convoca la motivación, convoca las emociones, no hacia el profesor, sino hacia el objeto de aprendizaje. Y finalmente, el maestro genera los ejercicios, las actividades, las tareas, la relación del aprendiz con diferentes contenidos y herramientas para que la impronta, el impacto en la memoria del sujeto sea el asociado al objetivo establecido. Bueno, te agradezco que hagas estas preguntas. Con este video cerramos en la secuencia didáctica la explicación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya habíamos hablado que la secuencia didáctica tiene primera etapa, la etapa de apertura, segunda etapa, etapa de proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya hablamos en varios videos del proceso de enseñanza. En este video hablamos del proceso de aprendizaje y en el siguiente video hablaremos del proceso de cierre. El proceso de cierre, y vamos a tocar, por supuesto, ahí en el cierre el proceso de evaluación. Voy a pensarlo y posiblemente toque un tema de evaluación al final de las secuencias didácticas, pero todo esto va a venir explicado detalladamente en el libro que pretendo concluir, bueno, ya en el mes de mayo, y que lo tendremos disponible para que tú tengas acceso a él y puedas mirar los diferentes elementos y bajo esta perspectiva tener mayor dominio sobre esta actividad que te gusta o que quieres hacer. Un placer, nos vemos la próxima semana con el siguiente video sobre cierre en la secuencia didáctica. Hasta pronto.